Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. En esta ocasión tenemos que, por supuesto, comentar lo que va pasando en estas semanas y sobre todo en esta última. Ha habido algunos acontecimientos, ya sabemos cómo se encuentra el país en términos de energía eléctrica. El presidente ha ofrecido que los apagones acabarán en diciembre y la gente sospecha y duda de que esta afirmación se pueda convertir en realidad, a pesar de que todos desearíamos que esta afirmación sea certera, sustentada, respaldada en términos técnicos y sobre todo para satisfacción de la ciudadanía y del sector productivo que ha estado muy golpeado hasta este momento. Es decir, seguimos en esa lógica. Esta semana además ocurrió un acontecimiento que sí marca en parte la entrevista que vamos a tener más adelante y es la sentencia al señor Danilo Carrera por el llamado caso Encuentro, cuyo nombre efectivamente no gustó al gobierno. La fiscalía lo puso incluso con ciertos símbolos relacionados con el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza, cuñado de Danilo Carrera. De esto vamos a conversar con Anderson Boscan Pico, un reconocido periodista con quien no hemos tenido la oportunidad de hacerle la entrevista, más bien ha sido al revés. Él me ha hecho, creo si no me equivoco, una o dos entrevistas, pero ahí estamos para conversar, hablar sobre el ejercicio de este oficio, sobre la función que ha cumplido él y sobre todo lo que les hemos anunciado. Vamos a hablar sobre los chats del celular de Fernando Villavicencio, que la Posta tuvo la ocasión de abrirlos, de procesarlos periodísticamente y también desde acá lo hemos ido sosteniendo en ese plano, en el plano periodístico. Así que vamos a dar paso efectivamente a esta entrevista con Anderson Boscan. Vamos adelante entonces. ¿Qué tal, Anderson? Ya tenemos en pantalla a Anderson Boscan, qué gusto saludarte a la distancia. Ojalá en algún momento hubiésemos hecho esta entrevista en físico, en presencial, persona a persona, porque efectivamente tú sabes cómo este oficio es así, el intercambio directo es mucho más rico, mucho más saludable, hasta para poder mirarnos de otras maneras. ¿Qué tal, Anderson? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo vas? El gusto es mío de estar aquí. Gracias por la invitación. Te tenía pendiente a aceptar una de tus generosas invitaciones hace rato, así que es un gusto estar aquí con tu audiencia. Gracias, Anderson. De entrada te preguntaría cómo te sientes, cómo vives esta etapa de tu vida en el exilio, en condiciones distintas, con la familia un poco más tranquila. Espero que esté más tranquila. Siempre hemos expresado la solidaridad a propósito de lo que ha ocurrido contigo. Entonces te preguntaría, para calentar la entrevista, ¿cómo vives este nuevo momento de tu vida y tu familia? Hombre, yo vivo, la verdad, siempre con buena cara. Aún los malos momentos los llevo y los sobrellevo bastante bien. Me adapto rápido, mi familia se adapta rápido. Tengo unas hijas con una resiliencia extraordinaria a pesar de lo chiquitas que son y le han encontrado el lado positivo pues a todo y lo celebran todo. Los vientos otoñales, en las próximas semanas celebrarán la primera nevada, los nuevos amigos, la nueva rutina. Pero claro, es un ejercicio que uno hace, creo que de forma inconsciente para tapar todas los vacíos que deja un exilio, ¿no? Un exilio es una expulsión de la tierra de uno, es una expulsión de la rutina de uno y del derecho que tiene uno a abrazar a los amigos, a abrazar a la familia, en fin. Pero en estas circunstancias, tú ya saliste en un momento y volviste. ¿Por qué la necesidad de volver? Y ahora, por supuesto, ¿por qué la necesidad de regresar a una condición de exiliado? Creo que la necesidad de volver es la necesidad que tiene cualquiera que se va del país. Yo me fui en julio del 2023 ante la llamada de lo que parecía un atentado casi inminente contra la integridad de nuestra familia, que luego se revelarían las razones de por qué. Y en ese momento nunca estuvo en los planes quedarnos fuera del Ecuador. Lo que no podíamos hacer era quedarnos en el Ecuador, así que tomamos la decisión de abandonar el país hacia Argentina, que era dentro del hemisferio
seguramente el país más seguro que podíamos encontrar para una estancia temporal. Y una vez que se da la segunda vuelta y Noboa accede a la presidencia, yo tengo una larga conversación con el hoy presidente de la República y él me dice, bueno, voy a cesar la persecución estatal, puedes contar con eso, te doy mi garantía y mi palabra. Y yo creo que efectivamente el presidente, en mi caso, cumplió su palabra, cesó la persecución estatal y entonces decidimos, sin la policía siguiéndonos, darle una segunda oportunidad al Ecuador, que demoró muy pocos meses en fracasar porque es público y notorio lo que luego sucedió, el informe policial y todo el escándalo alrededor de nuestra salida. Y no hubo una nueva conversación con el presidente Noboa para esta salida. No, no, de ninguna manera. Yo lo que sí hice fue enviarle una carta personal a él y a muchas otras personas a las que les quise informar de mi salida para que no se enteraran por la prensa. Les conté de mi salida, les expresé lo que tenía que expresarles personalmente a cada uno de ellos y un poco les hice saber que seguiría haciendo periodismo, pero a la distancia. Claro, entonces para hablar de periodismo, efectivamente, ¿cómo valoras, cómo procesas o cómo evalúas lo ocurrido desde estas revelaciones de los chats de Fernando Villavicencio, considerando que, digamos, en la conversación pública se ha insertado otra mirada al propio Fernando Villavicencio y también te diría en alguna medida lo que yo he sustentado algún tiempo ya, estas revelaciones que para algunos no son tales, pero para otros sí, de una confabulación, de una colusión de medios, de empresarios, periodistas, policías, jueces, fiscales, alrededor de una intención, un objetivo político que es anular al correísmo, bloquearlo y en algunos casos incluso cancelarlo políticamente. Hombre, creo que voy a ser muy cínico en esta conversación, tal vez, Orlando, pero creo que lo de Villavicencio ha sido un no secreto revelado, ¿no? O sea, una verdad evidente, pero no sustentada, un hecho harto conocido, pero no publicado. En el mundo del derecho, del periodismo, si tú preguntabas por Cristian Zurita, pues la gente te hablaba de los sobres y te hablaba de las llamadas antes de la publicación. Pero claro, al gran público esto le sorprenderá. Digo cínico porque ya casi hemos normalizado muchas de estas cosas y estamos tan acostumbrados a los escándalos que nos parece y tanto normal que haya periodistas pidiendo plata por allí, una oposición que quiere encarcelar, proscribir o incluso cancelar, como has dicho tú, a sus detractores. Es un poco el Ecuador de siempre, ¿no? Ujú. Pero también la otra parte de esta reflexión que yo he planteado incluso con algunos compañeros y amigos es que más allá de que si les guste o no les Ujú. guste, durante estos últimos años, yo creo que incluso cerca de 10 años ya, Fernando Villavicencio se constituyó en un actor político fundamental que marcaba la política, insertaba sentido a cierto modo de hacer la política y también, por supuesto, jugaba un rol, digámoslo así, conspirador dentro del sistema democrático tal como se lo plantea. Es decir, ¿hasta dónde valoras, después de ver los chats, si efectivamente actuaba solo, si lo hacía por propia cuenta, con intereses personales, o efectivamente había un aparato detrás? Algunos hablan de los hermanos de Isaías, otros hablan del propio Guillermo Lazo, o incluso el propio FBI. Yo soy muy poco dado a las teorías conspiranoicas. Yo creo que las cosas son siempre la respuesta más sencilla, suele ser la respuesta real. Y creo que Fernando era, y ojo, no voy a aprovechar este espacio para hablar mal de Fernando, no lo he hecho desde que murió. Yo lo que le tenía que decir a Fernando se lo dije en vida, fue lo poco que se lo dijo cara a cara. Y bueno, nuestra relación terminó como terminó, así que no voy a ser un canalla que hable mal de él. Pero Fernando, dentro de lo que hay que destacar, sin valor si es bueno o malo, era una persona que gozaba de la atención, le gustaba tener la atención de la nación, sabía que el escándalo le rendía frutos, lideraba banderas en las que no siempre creía, y bueno, hoy queda claro que muchas de sus actuaciones tuvieron un financiamiento detrás. No sé si al punto de que hubiese una red orquestada. Carterizada para ir detrás de un objetivo, no, yo no lo creo, la verdad. Creo que era algo mucho más mundano, menos pensado, menos inteligente, como
alguien en una lucha quijotesca que buscaba oscuros patrocinios para llevarla adelante. Mm. Pero, ¿qué cambió de tu perspectiva con él cuando, digamos, estaban ustedes más o menos sintonizados en la misma línea del anticorreísmo? Ahora, revisando más a profundidad los chats y hasta dónde esto efectivamente configura una nueva perspectiva de lo que como periodista hacías cuando lo entrevistabas y ahora que efectivamente ya ha fallecido lo ves desde otra perspectiva también. Sí, hombre, creo que evidentemente los acontecimientos ya, una cosa es que uno sospeche eh, ciertas cosas. Yo, por ejemplo, recibí muchas invitaciones de Fernando para firmar juntos y nunca firmé junto a él. No hay una sola investigación que hayamos hecho juntos, a pesar de que es público que en muchas ocasiones llegamos al mismo tiempo a la misma información. Caso reparto de hospital, los dos publicamos el reparto de María Paula por vía separada sin coordinarnos. Caso de Brecht, los dos publicamos los papeles del Drowsy, caso en el que, por cierto, mira, eh, que es uno de los grandes problemas del gremio ecuatoriano es la profunda hipocresía, es un gremio de gente profundamente hipócrita. Porque cuando se da el caso de Odebrecht y yo decido acudir al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, eh, el consorcio tiene la capacidad de reunir a muchos periodistas y trabajar muy rápido. Fernando decide muy a su estilo trabajar esto con Zurita, así que avanzaron muy, muy lento. Y cuando se hace público que nosotros vamos a lanzar la investigación, Zurita contacta al Consorcio Internacional de Periodistas para poder ser incluido en la investigación y sus colegas, que luego de ellos públicamente hablarían maravillas, sus colegas se niegan a firmar con ellos. Así es. Se Ajá. niegan puertas adentro. La conversación que tenemos, ya que no voy a mencionar quiénes fueron porque no creo que sea habido, pero que existe este rollo y los argumentos que usaban los que se negaban a firmar con Zurita con Villavicencio es que eran políticos y no periodistas, Mm. pero eran incapaces de decírselo como yo se los dije cara a cara y muchas veces son políticos y no periodistas. Pero ya, en esa lógica también la pregunta y la reflexión que te invitaría a hacer conjuntamente tiene que ver cómo cambias tu perspectiva de lo que estabas viviendo durante el correísmo, en condición incluso de adversario, de opositor o como se quiera llamar eso, y después ahora parecería que incluso nos juntan, es decir, ahora vea, incluso por ahí circuló un meme juntos tú y yo, Correa y no sé qué, y nos ven ya prácticamente como en el mismo bando para hablarlos en los términos. ¿Cómo cambia esa perspectiva tuya después de vivir todo esto que te incluso te pone como de la vereda contraria con quienes habían atacado muy duramente a Correa, a los medios públicos, a mí en particular? Pues a mí no me suele cambiar cómo la gente me mira, me cambian seguramente mis reflexiones y yo del correísmo sigo teniendo una opinión absolutamente contraria. Quiero decir, no le encuentro al correísmo un sentido como propuesta de gobierno. Por lo tanto, estaré siempre eh, coherentemente, democráticamente en contra de un sistema con el que no coincido ni comparto. Hay cosas que uno sí cambia, como la virulencia con la que se expresa, como esa forma tajante que yo tenía en los inicios de mi carrera de impedir cualquier tipo de conversación racional, madura, democrática, con gente que no pensara como yo. Esas son cosas que yo he modificado no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás y que creo que han ido percibiéndose en mi audiencia y en quienes no son mi audiencia una persona muy, muy abierta a invitar a mi programa a gente que incluso, con el perdón de tu audiencia, pero que me putea, o sea, gente, no tengo ningún problema con que alguien me critique y venga a mi programa y me lo diga, o yo ir al suyo y decirle no estoy de acuerdo, no le tengo miedo a la confrontación, yo nací en una familia donde la confrontación es algo que se valora como un principio, que una persona defienda sus postulados, sus creencias, sus opiniones es algo que se ve bien de la mesa política de la que vengo, la mesa familiar de la que vengo. Lo que sí, estoy muy acostumbrado a que me cambien de bando político. O sea, a mí me decían social cristiano hasta que se publicó lo de Odebrecht, luego me decían lacista y el gobierno de Lazo se cayó por nuestra culpa, nos decían morenistas hasta que publicamos a Arroz Moreno o tumbamos a María Paula. En fin, es muy normal que en una sociedad
de poca profundidad de análisis, siempre la respuesta que tú publiques algo como periodista es que quieres hacer el favor a alguien. Claro, claro, Nunca está la posibilidad de que a lo mejor te interesa hacer tu trabajo. Ya claro. está, así de sencillo. Ujú. Ahora bien, pero de todas maneras, en esas circunstancias, cuando tú planteas esto y te escucho, acabas de cumplir 32 años, si no me equivoco, y de paso, felicitaciones por esos cumpleaños. Gracias. Y pensaría 33 ya. cualquier persona que has madurado, que has reflexionado y que las circunstancias te han colocado en otra perspectiva de lo que estaba pasando. Frente a esa situación y dado lo que me acabas de comentar, ¿hiciste bien? ¿Te arrepentirías? ¿Lo volverías a hacer? Eso de irle a buscar a Correa que tanto le ha golpeado a él en el sentido de que fueron a buscarle, que entraron a buscar a su familia, que dijeron que vivía en un departamento que no era el suyo. ¿Crees que efectivamente usted estuvo valorado adecuadamente? ¿Hasta dónde esto puede ser parte de esa maduración para decir no lo volvería a hacer? Yo no sé si madura, porque siempre me he considerado un ser con pocas habilidades para aquello. Lo que sí es que me ha apaciguado, si cabe el término. Hay reacciones que vienen muy del hígado, que son propias del inicio de la carrera, que cada día me llama menos la atención. O sea, si sale alguien y me dice, hijo de tal por cual, por lo general no me mueve un pelo, ni una ceja, ni me provoca ganas de responder. Soy cada día menos violento en mis mensajes y en mis respuestas, y las broncas que busco me las busco a conciencia, con convicción de causa, y eso sí voy hasta el final. Soy muy talibán en mi periodismo, ¿no? Cuando agarro una causa es hasta las últimas consecuencias. Sobre lo que me preguntas puntualmente, es una pregunta que me han hecho varias veces ya en varios espacios, y la respuesta mía sigue siendo la misma. Yo creo que periodísticamente eso tiene una justificación, y siempre cito el caso de Le Monde cuando contrata al famoso detective para ir detrás de François Hollande y descubrir que tiene una moza al final del día. Entonces, la gran portada de Le Monde ese lunes fue: Hollande tiene un amante. ¿Eso es de importancia para la opinión pública? Yo creo que no. Creo que es un exceso del periodismo ese. Pero el periodismo efectivamente lo hace, lo ha hecho muchísimas veces, porque le parece que la vida privada de las personas debe de trascender ante la opinión pública. Eh, Cada vez pienso menos en hacer cosas así. Y también lo explico con el ejemplo de: no tiene que ver con simpatías o antipatías. No tiene que ver con lo que yo siento o deje de sentir por Rafael Correa o el correísmo. Tiene que ver con Danilo Carrera. No me le iría a meter a la casa Ujú. a ver cómo vive, salvo que me invite. Pero así, armar un reportaje de alrededor de la casa de Carrera, que está hoy preso en su casa, no lo haría por una sencilla razón: es el espacio de intimidad de las personas. Y eso es algo que yo, si me lo propones, te diría, vale, que lo haga otro medio, no quiero hacerlo yo, no me provoca. O hazlo tú, no lo voy a hacer yo. Claro, No claro. condeno el periodista que lo haga, pero yo no lo haría. Pero también es cierto que ahí se equivocaron, porque cuando mencionaban que la casa de Correa era la del novio de la hija, se habían equivocado y tampoco corrigieron. Sí, por supuesto, fue un error. Tampoco nos dijeron que corrijamos, ¿no? O sea, fue un error que Rafael contó que había sido un error muchos años después. Yo siempre he dicho que Correa perdió en ese reportaje por el hígado, porque él tenía la forma perfecta de desbaratar la muy improvisada operación periodística que armamos, y Ujú. esa forma era abrir la puerta. O sea, Rafael abría la puerta a una entrevista y pues, ya está. O sea, si no había planificación de nada, ahí no estaba, nunca estuvo en el escenario que Correa hiciera lo que un político más o menos pasional, menos pasional, perdón, haría, que es, bueno, quiero una entrevista de par de periodistas, pues le abro la puerta y a ver, ¿qué me quieren preguntar? Aquí estoy. Ujú. Y ya está, se acababa todo el espectáculo también. Bueno, sí, no, porque además, como ya sabemos, hay unos procesos para llegar a las entrevistas con Rafael Correa que se deberían cumplir, pero bueno, eso va más allá de eso. Pero también era como una forma del Claro. periodismo que hacía la posta, porque acá en esta radio, en Radio Pichincha, también vino una chica Vivanco y el otro joven, no me acuerdo, a querer abrir la puerta, que entraran, que abrieran la puerta para ver cómo trabajamos, cómo gastamos la plata, cómo hacemos, y yo les decía, si pueden entrar en plan de colegas a hacer el trabajo, que lo hagan también, pero
no lo hicieron en ese plan. Es decir, me parece que ese modo de hacer periodismo estaba en cuestión y no sé si ahora lo ves como algo que ya no se volvería a hacer. Yo, por ejemplo, diría este rato, si a mí me dicen, y he tenido tres ofertas para ir a la casa de Lenin Moreno en Asunción, Paraguay, les he dicho siempre y cuando él acepte la entrevista, porque si voy a estar colgado de la puerta de la casa hasta que me deje plantado, pues no lo voy a hacer. Entonces reitero la pregunta, ¿ese modo de periodismo ya no funciona en la posta, no funcionaría contigo, entre tus colegas? Mira, la posta es un lugar tan libérrimo que gracias a Dios yo no puedo decirles a mis muchachos qué hacer y qué no hacer. Creo que las redacciones son organismos vivos que discuten y dicen qué les parece y qué no. Hoy la posta está bajo dirección de Doménica Ivanco como editora general y por supuesto yo tengo voz y hago lo que quiero sobre todo en mi espacio. Y hay cosas que yo no haría, te lo repito. Eso no significa ni habla por la posta. La posta O sea, puede y no debe habrías hacer venido, lo o sea, que no habrías venido a la radio Pichincha a puede. pedir que nos le abran la puerta. No, además hay una sencilla razón por la que yo no hago esas cosas, que es que yo tengo miedo que alguien me meta un puñete y como soy un mal puñete, además el otro que te mete el puñete va a tener derecho a meterte un puñete, porque estás, Claro, estás yendo a torearlo, entonces el que va a torearlo, pues que se atenga a las consecuencias. Yo trato de evitar las situaciones que me pongan en medio de la violencia. claro, claro. Ahora, en función de lo que estamos conversando y todo lo que ha pasado antes, Ujú. yo te he escuchado en varias entrevistas, en varias expresiones, el que juzgas, criticas, casi, casi, igual como yo hacía con respecto al periodismo ecuatoriano y que me criticaban por eso. Es decir, yo he hecho muchas críticas. Yo tenía una columna en el diario Hoy, hace ya 20 años creo que es de eso, que se llamaba Lo bueno, lo malo y lo feo, y me criticaban porque criticaba el periodismo, y no he cambiado esa perspectiva, por lo que tú acabas de mencionar, que además podría Ujú. profundizar más, pero no es el caso de la poca profundidad del periodismo, de la poca responsabilidad con la que asume ciertas tareas en la investigación, en las propias entrevistas. Es decir, en ese plano estamos casi en sintonía ahora. No sé, Orlando, si, porque te soy sincero, la columna de la que me hablas, con respeto, yo tengo que haber estado en el colegio. Sí, a lo Entonces, mejor no, estabas de, sí, claro. a lo mejor tenemos, pero estar cerca tuyo o lejos tuyo en un tema a mí me parece irrelevante, porque yo no le tengo miedo ni a discrepar ni a coincidir. O sea, si alguien me dice, oye, estás hablando en este sentido como habló Orlando Pérez, pues me la suda. Si yo no digo las cosas ni para caerte bien a ti, ni para caerle bien al que me está Ajá, escuchando. de acuerdo. Me hubiera hecho modelo y no periodista. Así es. Con el perdón de los modelos, está muy bien serlo, pero no es mi caso. Yo digo las cosas que creo, cuando lo creo y como lo creo. Y a veces me equivoco, pues ya está, me equivoco. Es una opinión más. Ujú, Yo creo que la prensa de este país es una lacra y lo creo además porque los conozco de dentro. Es que tal vez es la diferencia principal entre tú y yo, es que yo no he militado en ninguna orilla. ujú, Pero si hay algo que no me pueden decir con mayúsculas es que no he militado en la contraria. O sea, yo vengo del lado de la prensa, ¿no? Yo vengo de, no sé, 40 reportes de fundamedios de agresiones, yo vengo de reuniones y premios y carteles a los que iba muy poco, pero iba, no puedo decir que no. Entonces, los conozco muy bien, sé cómo actúan cuando se apagan los micrófonos y las cámaras, sé cómo contratan y no pagan lo que deben a sus empleados, sé la clase de seres humanos que son y por qué lo hacen. Entonces, claro, da mucho miedo que alguien que sabe quién eres te diga que lo haces mal, ujú, ujú. porque a mí no me pueden decir como a ti te pueden decir, bueno, es que tú militaste, tu periodismo era militante de otro lado, fuiste un funcionario público, estuviste en el gobierno. A mí no. A mí nadie me puede decir que lo que digo y lo que pienso es porque vengo de un pensamiento ajeno. Ujú. Pero a ver, ahí sí creo que hay una parte que deberíamos quizás reflexionar o profundizar más, porque Sí, cuando tú dices eso, yo tampoco es que vengo desde el ejercicio periodístico cuando llega a Correa. Algunas claro, no, personas no, no, por con muy mala leche han dicho casi, casi como que yo nací y me hice periodista porque Correa me puso en un diario, porque me dieron un puesto en el gobierno. Yo vengo haciendo periodismo más de Sí, 40 años y obviamente conozco a mucha gente de la que tú ahora mencionas. O por ejemplo, te sí, menciono, si no lo sabías, lo refrescaría para gente que sí sabe, que Roberto Aguilar,
que el señor César Ricaurte, y conmigo Todo, hacíamos sí, crítica de medios, el Roberto por en supuesto, el Comercio, César en el Universo y yo en el Diario por Hoy, y supuesto. éramos muy críticos de la prensa. Tan es así que hicimos un grupo que se llamaba La Redacción, que era el eslogan, si no me equivoco, si me equivoco me corregirán ellos también, era periodismo sobre periodismo, porque veíamos que en los años 80, los 90 y principios de este siglo, el periodismo necesitaba una investigación sobre su ejercicio a partir de todo lo que se había dado entre los medios, los grupos económicos y los bancos. Es decir, Sí. también los conozco desde adentro, conozco las redacciones del Comercio, del Universo, del Diario Hoy. En el único diario, o en los dos únicos diarios nacionales donde no trabajé fue en El Expreso y en La Hora, a pesar Ujú. de que en El Expreso hubo una invitación en el año 2005, 2006, si no me equivoco, muy directa y muy abierta y agradezco además la oportunidad que en ese momento me daban para ser editor general del diario El Expreso. Y yo les dije que no, que en ese momento no me interesaba volver ni siquiera a los periódicos, pero efectivamente los conozco por dentro y es más, hay algo que yo no sé si tú lo sepas o por lo ahí podemos conversar, que muchos de estos críticos del periodismo militaban en la izquierda. Algunos incluso eran más guerrilleros de lo que yo fui en su momento. Es decir, había unas posturas muy radicales que a mí me sorprendían en las propias redacciones. Eran de izquierda, socialistas, tenían la foto del Che a sus espaldas, querían vivir en Cuba, ojalá les hubiesen pagado un viaje a Moscú. Es decir, esto funcionaba en los noventas y en los Qué principios de este bueno, siglo. Llega bueno. Correa y parecería que se volvieron de derecha. Entonces, coincido contigo que los conozco, pero efectivamente también yo luchaba con ellos de su lado porque existan medios públicos. Entonces, ahí creo que hubo una fractura. Yo no sé por qué, algunos me explican porque los cooptaron, porque los reclutaron, etcétera, etcétera, pero ahí hay una fractura también dentro del periodismo ecuatoriano, es decir, cuando nacen los medios públicos. Sí, yo creo que a ver, es mucho más complicado. La fractura más evidente, a ver, yo empecé a hacer periodismo hace 13 años, 14 años, perdón, a los Ya, 19. ya, Eh, Tengo mucho menos recorrido que tú y muchos de mis colegas. Entonces, mi forma de valorar las cosas implica los últimos 14 años. Me gracias. disculpo con tu audiencia Ajá. por eso, porque antes de eso no tengo idea. Pero cuando yo nazco como periodista, el gremio ya estaba partido, ¿no? Entre los periodistas correístas y los periodistas del anticorreísmo. ¿Vas? Eso era básicamente Ajá, la convivencia. Los periodistas del anticorreísmo éramos más, creo yo, éramos más visibles y los periodistas del correísmo tenían el poder de su lado, que siempre es una cosa más, eh, te provoca, te da más facilidades, ¿no? Y claro, el periodista del anticorreísmo se refugió en las trincheras de las organizaciones no gubernamentales porque evidentemente a quien confrontaba, a quien criticaba, eran los que administraban el uso de la fuerza y el Estado. Una vez que se va Rafael Correa, esa composición deja de serle útil a la sociedad. No digo que sea buena ni mala, era la que era. Eh, y como se va Correa, los periodistas empiezan a mostrar lo que me han dicho los periodistas más viejos, pues siempre el gremio periodístico ecuatoriano, un gremio de mezquindades, de riñas, de rencillas. Y claro, yo yendo a la hemeroteca veía los canales de los banqueros, ¿no? El canal de Egas con el canal de los Isaías, y se daban a trompones claro, en los claro, noticiarios. claro. Y creo que un poco, ido Correa, el periodismo ecuatoriano regresa a su origen, y su origen es la confrontación dentro del gremio. eh, los grupetes, los amigotes, los cuates, los brothers, se vuelven a juntar en torno a los intereses. Claro, Y eso es algo que al menos para mí no estaba dentro de lo visible, de lo viable, porque si algo debo reconocer es que el periodismo en el que yo crecí durante el correísmo, es decir, el periodismo crítico con el poder de Correa, si algo tenía es que los principios iban delante del interés. Y mm, por una sencilla razón, porque si no nos jodían a todos. mm, Entonces tú podías encontrar dentro de la defensa que se hacían de los principios, pues una defensa del movimiento indígena. ¿Por qué? Si no tenían ningún punto de coincidencia, bueno, precisamente porque estaban unidos por la causa de los principios. Esa causa de los principios se rompe una vez que se va Correa. Yo creo que hay
un pacto que se rompe. Y creo que además, y esto lo he dicho también antes, me disculpa si estoy repetitivo, creo que también hay un poco de taras mentales, ¿no? O sea, Rafael le jodió la vida a muchos periodistas y quedaron, con perdón de la expresión, quedaron retardados. No van a salir de ahí Claro, nunca. claro, claro. Entonces, son periodistas que viven todo el día. A mí me da igual lo que haga Rafael, pues, no lo sigo ni en Twitter, o sea, me da igual, no me cae bien ni mal, me da igual. Es uno más de los políticos que hay que mirar en la vida periodística. Pero hay gente como, no sé, Payares, Carlos Gijón, que quedaron realmente traumatizados, o sea, traumatizados, que en las noches tienen que abrazar un peluchito, alguna cosa así, porque su actitud es totalmente anormal. Y lo que les jode que se los diga yo es que a mí no me pueden decir como anticorreísta, quiero decir, conmigo eso no funciona. Entonces, como no funciona ese argumento bobo, pues ya se le tienen que chantar. Sí, de acuerdo, pero además es cierto lo que acabas de mencionar, porque buena parte de ese golpe traumático que han recibido sabían precisamente por dónde tenían que resolver, es decir, haciendo periodismo nada más. Y era el único antídoto para esta situación, porque además te digo una cosa que siempre estuvo latente, es cuando de alguna u otra manera lo ha dicho Payares, Aguilar y otros que a mí me dictaban los editoriales del señor Rafael Correa, que me pedía que se ponga o no ponga la noticia. Y yo lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, jamás, jamás recibí una orden de Fernando Alvarado, del señor Vinicio Alvarado, y menos de Rafael Correa para cambiar un titular, una nota o algo por el estilo. Y ahí sí tuvimos muchas disputas, incluso con ministros que después salieron. Después salieron, pedían mi cabeza, etcétera, etcétera. Pero digo, efectivamente, el mejor antídoto para esto era hacer periodismo y creo que eso es fundamental. Y ahí, por ejemplo, es una de las cosas con las que no hemos estado de acuerdo contigo, tiene que ver, por ejemplo, con el tratamiento que recibió Julian Assange por parte de ustedes, de la prensa en general, con respecto a lo que él hizo, es decir, tratar de subestimar o minimizar lo que estaba haciendo Julian Assange. Entonces, me parece que ahí también hubo una divergencia que se convirtió también en una disputa entre periodistas. No sé, no creo que sea lo mismo el caso de Assange, porque yo parto de una premisa, y la premisa es que tú creas que el otro es un HP. O sea, tú puedes, y te puedes equivocar. O sea, tú puedes creer que en tu juicio tú crees que Julian Assange no es un periodista o es un activista político con oscuros intereses, como muchos pensaron de Villavicencio. Y está bien, o sea, si es tu criterio. No me parece que esté bien o mal que tengas un criterio positivo o negativo de alguien. Lo Mm. que me parece que es una canallada es que toda la agenda informativa gire alrededor de las rencillas personales del editor de turno. Eso es una canallada. Pero ahí el que cree que Julian Assange es un dios, pues que la alabe, que quiere que Julian Assange termine preso, pues que pida su cabeza. Y está, es el juego de la libre democracia. Otra cosa es que yo dijera, todas las notas en mi diario van a girar alrededor de si yo quiero que Correa vuelva o si yo quiero que Correa no vuelva. Eso me parece un insulto a las audiencias, un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos y un insulto a la profesión que compartimos. Y si volviera Rafael Correa, ¿te instalarías en la misma dimensión casi de oposición o solamente hacer periodismo crítico de lo que hiciera o dejara de hacer Correa? Digamos en el hipotético caso que por ahora no está contemplado. Si el correísmo llega a tomar el poder, yo seré igual de crítico que con todos los gobiernos con los que me ha tocado trabajar, porque es mi naturaleza, o sea, porque a mí no me gusta esto no me han visto nunca haciendo campaña a favor de, ni aplaudiendo desmesuradamente a, ni he reconocido gente valiosa, sí, en todos los espectros, incluyendo en el correísmo, donde muchos actores políticos les he dicho, oye, es gente notable, loable, o sea, Pavel Muñoz, en fin, algunos otros. Y si llega el correísmo al poder, pues le criticaré por una sencilla razón, es mi trabajo. O sea, la gente cuando espera escuchar la posta, no espera escuchar lo bueno de. Para eso hay muchas otras opciones, que tampoco está mal. Pero Ujú. cuando la gente va a la posta, espera que haya un análisis y una profundidad suficiente como para encontrar qué está yendo mal. Entonces, seguramente eso es lo que haré, lo mismo que he hecho con todos los gobiernos. Y si gana Luisa González, ¿cuál?
cuál es tu apreciación? ¿Cuál sería tu apreciación sobre ella en calidad de gobernante? ¿Hasta dónde esto reconfiguraría un modo de hacer el periodismo, tomando en cuenta que ella y otros miembros activos, dirigentes, líderes del correísmo han dicho hay que parar el odio, hay que dejar este clivaje de correísmo, anticorreísmo? ¿Crees que efectivamente esa ganancia, una presidencia de Luisa Correa, Luisa González, perdón, abonaría esta tendencia que ya creo que nos hace mucho daño? Se te ha jugado el subconsciente con la Luisa Correa, ¿no? Sí. Oye, a ver, es difícil de hacer ese análisis, es provocativo lo que propone. Un gobierno de Luisa González parte de algunas premisas. Primero, el correísmo tendría que gobernar sin mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Es más, probablemente sin la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, que es un escenario que el correísmo no conoce sino desde los inicios de Rafael y que era otra coyuntura. Segundo, tendría que gobernar con una corte constitucional vigente e independiente, una corte que no le agachó la cabeza a Lazo, no se la va a agachar Noboa y dudo mucho que se la agacharía a un eventual gobierno de Luisa González. Y que se convierte en una piedra en el zapato importante para cualquier gobernante porque es un freno. Si Luisa González propone mañana ir a una constituyente, pues le van a decir cómo tiene que ir. Estas son las reglas que marca la Constitución y así es como tenemos que ir. Y eso en un proceso como los que al correísmo le gusta, que son siempre de vuelta 180 y 360 en algunos casos, claro, termina por joder muchos planes. Creo que va a encontrar un resquicio de popularidad rápida y efectiva, porque la gente está esperando muy pocas cosas a estas alturas. Cualquiera que sea el gobernante, pero mucho más si es el correísmo que trae el bagaje y la experiencia de haber sido gobierno hasta hace poco. Tienen la oportunidad de hacer muy pocas cosas para resolver rápidamente algunos problemas de la vida de la gente y eso por supuesto te da popularidad. Creo que el correísmo sería un gobierno profundamente dado a las venganzas políticas personales, como lo está haciendo hoy el presidente Noboa. No encuentro en eso mayores diferencias entre las dos opciones que lideran las encuestas. O sea, el presidente Noboa es estrictamente pasional, de revanchas profundas, de venganzas violentas, casi de epopeya. Y, y el correísmo no me parece muy distinto a eso. Creo que vendrían con una larga lista de gente contra la que tendrían que irse y eso me parece muy malsano para la democracia. Siempre me parecerá muy malsano para la democracia, que es una de mis profundas diferencias con el presidente Noboa. Claro, pasemos a los hechos y no a lo que podría pasar o lo que no podría pasar. Esta semana se sentenció a Danilo Carrera con 10 años en el llamado caso Encuentro, que lo puso así la fiscalía. No estamos inventando, ni estamos sobreestimando lo que significa esa palabra. Para ese caso, la Posta expuso algunos temas, pero ya en los chats que yo he podido revisar sobre este tema, había muchos indicios, había muchas cosas que daban cuenta de la participación de los actores ahora sentenciados, unos no están presentes, otros sí están. Y el caso Encuentro marca dos cosas que quiero plantearlas para la reflexión contigo, Anderson. La una, efectivamente, la corrupción de la que tanto se quejaban de otros gobiernos, del gobierno de Correa, etcétera, en el de Lazo era profundamente arraigada y también cubierta, tapada por cierta prensa que la hizo a su modo, la tapó y la cobijó de alguna manera. Y lo otro es que ese caso, de lo que ustedes expusieron, de lo que he investigado y hay cosas que no puedo publicar porque efectivamente no tengo el respaldo ni testimonial ni documental, muestran unas conexiones muy profundas con mafias que se instalaron en el gobierno o que con el gobierno se intensificaron en su accionar. ¿Hasta dónde este caso que ustedes investigaron, que ustedes lo pusieron en escena y que ahora recibe sentencia Danilo Carrera, como lo hayan planteado, puede ser considerado un caso sentenciado, pero para evitar la sanción directa a Guillermo Lazo? Y creo que está claro eso, o sea, una de las cosas que yo procuro no practicar es el insulto a las audiencias, y creo que las audiencias, Orlando,
son mucho más perceptivas, agudas y analíticas que muchos de nosotros. La gente sabe que los medios protegieron al expresidente Lazo, que específicamente Ecuavisa y Teleamazonas, por citar algunos puntuales, demoraron meses en publicar las primeras informaciones, que algunos nombres que hoy tienen que recordarse, como Calderón, como Zurita, como Payares, como Hernández, como Rojas, no solo que no publicaron, sino que lo que publicaron lo hicieron para defender al presidente de la República, Guillermo Lazo, para decir que el caso no tenía sustento, que no había pruebas y que era una forma de proteger a los corruptos detrás de. La gente sabe que la fiscalía pactó para que esto saliera barato, ¿no? O sea, la gente entiende perfectamente, no entenderá el código orgánico penal en su parte procedimental, en su parte procesal, pero entienden que ante una vinculación con el narcotráfico, que te juzguen por delincuencia organizada es casi que te hagan un favor. La gente entiende perfectamente que a Danilo Carrera no se les ocurrió allanarlo, que le respetaron como el que más, que le piden cárcel pero en casa. Que a Guillermo Lazo ni siquiera lo investigan, ¿no? Que no ya digamos que lo procesen por gravísimos casos de corrupción. La gente entiende lo básico, que si eres un cuñado y tienes participación para robar en el Estado, la gran pregunta que falta por responder es, bueno, ¿quién le dio permiso para robar? Si el tipo ni firmaba, ni nombraba, ni disponía en el Estado, ¿quién? Con quien tiene relación, sí mandaba, disponía y firmaba en el Estado. Dice quién, evidentemente es el expresidente Lazo que negoció políticamente con la fiscal general para evitar que las cosas llegaran a esas dimensiones, ¿no? Y esa negociación, como tú la afirmas, que desde otras fuentes hemos recibido casi la misma, ¿qué implica para Guillermo Lazo este momento? Que puede ser en algún momento revertida esta situación, puede ser revertido para la fiscal, de lo que tú conoces, esa negociación, ¿hasta dónde llega y Ay, hasta dónde se puede convertir en algo muy frágil? esa negociación tenía dos cosas, básicamente. Deja fuera a los menores de edad y deja fuera el polvito blanco. O sea, ni drogas ni pedofilia debía de entrar alrededor de la figura de un hombre cercano al expresidente de la República. Yo creo que es algo que persigue, por supuesto, la acción de la fiscal. Es pública mi opinión de la fiscal general. Y en unas cosas me parece extremadamente valiente y en otras extremadamente cobarde. Este es uno de esos casos. Es una de las cosas que la perseguirá de por vida, ¿no? El ocultamiento del informe León de Troya originalmente es algo que podría poner en peligro al presidente, el expresidente Lazo y a la propia fiscal general si hay, por ejemplo, un cambio en la Fiscalía General del Estado que le conceda independencia a esta ala. Es decir, si hay un cambio de manos en la Fiscalía General y a alguien se le ocurre investigar cómo así se archivó Ujú, esta información de narcotráfico, claro, claro. los primeros dos que van a tener que ser llamados son los antes mencionados. Claro. Y en estas circunstancias, cuando tú mencionas los dos casos que mucha gente en Guayaquil, sobre todo cuando yo estaba al frente del diario El Telégrafo y conversaba con alguna gente, incluso de la aristocracia guayaquileña, ya me lo mencionaban, e incluso en una entrevista que le hice a Abdalá Bucarán, él ratifica y dice, el señor Danilo Carrera debe ser investigado por la vinculación con las drogas y por pedofilia. Lo dice abierta y frontalmente, como otras personas lo han dicho. ¿Hasta dónde esto todavía podría ser abierto, investigado, indagado y juzgado Claro. sobre todo? No, yo creo que a la clase política no le va a interesar ir más allá. Ir más allá es entrar en terrenos peligrosos, porque a las fiestas no se va solo, por ejemplo, se va acompañado muchas veces de amigos de un club importante de Guayaquil, muchas veces incluso de representantes diplomáticos en el Ecuador. Hay gente que no quiere investigar demasiado el narcotráfico porque cuando tú le quieres pegar al narcotráfico tienes que pegarle en el bolsillo, pero para pegarle en el bolsillo tienes que ver las cuentas. Y si vas a ver las cuentas, tienes que ver los bancos. Claro, Y claro. no sé si alguno de nuestros, porque la gente cree que la bronca es con Banco Guayaquil. No, no, yo no sé si alguno de nuestros cinco grandes bancos pasa la prueba, ¿sabes? O sea, si, no, no sé, no creo que alguno de nuestros cinco grandes bancos pase la prueba. Y esos son caminos peligrosos por los que la política mejor no se mete, porque a la final hay mucha cosa que arreglar en el Ecuador, me imagino.
No, por supuesto, hay muchas cosas que arreglar y una de las cosas que se tocaron durante la época de la Revolución Ciudadana es el sistema financiero y eso quizás explica también parte del comportamiento. La otra parte que quería hablarte del caso Encuentro, aquí hay un dato hay un hecho, no un dato de la realidad, más un hecho que ya está consumado, que es el asesinato de Cherres y tengo una fuente muy interesante, digo interesante para no decirlo de otra palabra, que mencionaba que él estaba ya chantajeando directamente al presidente Lazo de que le dieran las garantías para que no lo procesaran, para que no lo investigaran, si no, él soltaba toda la información. Si esto fuese así, ¿cómo se explicaría desde tu perspectiva periodística, y digo periodística con énfasis, este asesinato? A ver, hechos. A Rubén Cherres lo asesinan a 1 kilómetro de la casa de veraneo del presidente de la República, en una zona playera, en una casa alquilada, pagada por una persona vinculada a el fundador de Banco Guayaquil. No hay una sola línea de investigación en su asesinato al respecto. A nadie le preocupa sus últimas conversaciones. Sus últimas conversaciones tienen que ver con Hernán Luque de Caro, con el señor Peter Gretzer y podemos suponer que con el señor Carrera, por uno de los contactos guardados, una de las denominaciones que él tenía para con Carrera. Ujú, A nadie le interesa en serio, o sea, a ver, básico, ¿no? Criminalística básica. Una esposa en una casa con puertas cerradas recibe un balazo. Y el marido se ha levantado de su cuarto y baja a la sala y la encuentra muerta y llama al 911. Cuando llegue la policía, ¿quién va a ser el primero en ser investigado? Pues el marido. Es- A lo mejor el pobre de verdad estaba durmiendo y alguien entró, la mató y cerró la puerta por dentro y se fue. Puede pasar. Pero el primero en ser investigado es aquel que tendría una causa probable que vería beneficiada su vida o cumplido sus objetivos si esta persona fuera asesinada. Entonces, no hay que hacer mucho esfuerzo. ¿Quién era la persona o el grupo de personas que verían beneficiada su vida o beneficiada su causa o sus objetivos si Rubén Cherres, que conocía las relaciones del gobierno de Guillermo Lazo con el narcotráfico y la mafia albanesa, hablaba? Pues seguramente alguno de aquellos que podía ser delatado. La ujú. pregunta es, ¿por qué la fiscalía no los investigó? La respuesta también la sabe la audiencia. Ujú, claro, claro que sí. Sí, coincido perfectamente en esta situación, en esta versión o esta visión de los hechos, pero también esto de alguna u otra manera nos está colocando en la dimensión de lo ocurrido con Fernando Villavicencio, hasta donde a ciertas personas les convenía echarle toda la carga de la culpa al correísmo en su momento, empezando por Verónica Saraos, pasando por Cristian Zurita, y después aparecería con que ellos mismos dicen que es Muentes, que son los socialcristianos, y otros incluso se atreven a decir que son una confluencia de socialcristianos con lacistas. Entonces, estos dos casos, Cherres como Villavicencio, a mi modo de ver, van a quedar para que alguna vez, si existe justicia en el Ecuador, se sepa a profundidad la verdad. Mientras tanto, estamos en lo que estamos conversando, es decir, en la especulación desde hechos muy puntuales que están mostrando más allá de lo que ha hecho la Fiscalía. Sí, no creo que se sepa nunca qué pasó, que es una de las grandes tragedias del Ecuador, es que al final las cosas importantes no se resuelven nunca. Y estos dos casos que mencionas tienen muchas formas de investigarse, y creo que por la misma razón que antes hablamos, a la clase política de este país no le va a importar. Mira, Ujú, yo hablo mucho con gente de la familia Villavicencio. La gente cree que no, pero en periodismo es así. Uno habla con gente que se supone no habla. Y ellos tienen teorías que, claro, dichas en público causarían alboroto. Y no repito porque no me parece bien polemizar alrededor de un hecho tan sagrado como un asesinato. Eh, pero si hubiese una justicia prolija, eso se estaría investigando. Y ujú, no se estaría presentando la mamarrachada de sentencia que nos presentaron, donde un tipo dice que vio que escuchó que alguien contrató a los sicarios de Villavicencio. Y ujú, ese tipo que dice que vio que escuchó está luego protegido fuera del Ecuador. Eh, Contrario a las normas de, el sistema penal ecuatoriano, premiado en un tercer territorio, probablemente de Panamá, por haber dicho una versión que solamente le convenía a la fiscalía para decir cada una respuesta. claro. Si tú le preguntas en privado qué piensan
los actores cercanos a Villavicencio sobre la sentencia, para muchos de ellos es una burla el trabajo de la fiscalía. Claro, claro, claro que sí. Y a propósito del caso Encuentro, a ti te señaló ahí, había en los chats y conversaciones en el expediente del caso se incluyen transcripciones de chat, conversaciones, reuniones, pedidos de relaciones de un call center y una caleta, financiamiento de una casa, relación con el narcotráfico, publicaciones de la Post, etcétera, una serie de cosas que estaban planteadas ahí. ¿Hasta dónde en esta sentencia del señor Danilo Carrera se desvanece eso que se te imputaba y que algunos siguen imputándote, como por ejemplo el señor César Ricaurte, que fue hasta Ginebra a hablar de ti en la Comisión de Derechos Humanos y otros más que te dicen narcoperiodista, etcétera? ¿Esta sentencia te ayuda a absolver, disolver todas estas acusaciones o por el contrario crees que se van a sostener todavía de parte de los que se han convertido en tus enemigos desde el periodismo? Mira, yo creo que uno solamente debe de absolver aquello de lo que es culpable. Entonces, y yo he respondido siempre. Cualquier acusación que se me hace, yo la he respondido. Entonces, cualquiera que tú me saques, ya está. Hay respuesta para eso. Te voy a mandar un video de biblioteca. Pero lo importante es que es tan mediocre la forma de funcionamiento de quienes quieren hacernos crítica, que en un caso denunciado por nosotros, los titulares de muchos medios, por ejemplo, Primicias, dirigido por Ivonne Caibor, siempre mediocre, los titulares de Primicias sobre el caso Encuentro tenían más que ver conmigo que con el señor Carrera. O sea, yo te puedo sacar al menos 6 o 7 titulares de Encuentro donde tiene más que ver Boscán que Carrera, que tú decías, o sea, no me jodas, este es el mundo al revés. ¿Cómo es que en un caso donde la fiscalía tiene estas grabaciones desde enero del 2023, Ujú, porque la prensa se ha enterado al final del año pasado, porque la fiscalía lo tiene en enero del 2023, así es. si hubiese algo malo con el cariño que me tienen a mí los señores fiscales de los cuales he sido crítico, la clase política de la cual he sido crítico, y los políticos que le pagan a los fiscales de los cuales también he sido crítico, ¿cuánto hubieran querido ellos meterme a mí en un baile? O sea, pero en 25 segundos tuviera yo otra de las IPC. Tengo como 25 investigaciones abiertas por denuncias de gente que yo he denunciado. Es muy normal que cuando tú denuncias en un sistema como el ecuatoriano te vas ganando enemigos y esos enemigos pues tienen un micrófono o tienen un fiscal de turno o son empresarios que tienen políticos pagados. Es muy normal que te terminen enrollando en estas cosas, pero las cosas sin sustancia se caen por su propio peso. Ujú. Decir que yo tuve alguna forma que ver en encuentro no solo que no me vinculó, es que ya tiene sus procesados, sus culpables y su verdad procesal. Ya si tengo que explicarle eso con plastilina a Ricaurte, bueno, ¿qué te voy a decir? Claro, y tampoco lo entendería, estoy de acuerdo. Tampoco lo entendería. Para ir cerrando, entonces hay dos cosas que sí me gustaría reflexionar contigo y tiene que ver efectivamente que del caso Encuentro, como el caso señor Villavicencio, nos queda la constancia ya prácticamente dolorosa de que la justicia no va a resolver y si hubiese existido justicia, el señor Lazo no habría sido presidente, el señor Noboa no sería presidente, el caso INA Paper estaría juzgado ya porque se ha tomado casi 2 o 3 años, creo que ya el caso INA Paper, es decir, caso INA Paper, Pandora Papers, el caso Villavicencio, el caso Cherres, el caso Encuentro, no encuentran respuesta por parte del sector político y judicial de este país. Entonces, te pregunto, y esto lo comparto de modo muy personal, uno no siente como impotencia de seguir haciendo este oficio sin que encontremos que la sociedad responda a estos acontecimientos que han marcado para mal el No. devenir histórico. No, pero yo creo que sí hay consecuencias, sí hay, o sea, el periodismo no somos unos loquitos hablando en la calle de la avenida del fin del mundo, somos gente que se para delante de un micrófono y dice, a ver señores, en este gobierno que viene repitiendo que es honesto, hay una red criminal que tiene vínculos con el narcotráfico y producto de eso se pierden unas elecciones, se lleva a juicio político a un presidente y se cae un gobierno. Ese es un cambio sustancial que produjo el periodismo. Si el periodismo se para y dice, miren señores, este señor que se para en la iglesia los domingos y va a los cócteles de las embajadas y se abraza con los embajadores, este señor es un corrupto. Bueno, un año y medio después, 2 años después,
El señor acaba de ser condenado. Y así hay alcaldes destituidos, prefectos llevados a procesos de fiscalización, asambleístas condenados por corrupción. No sé, son decenas de decenas los funcionarios que han debido dejar su cargo, su prestigio o su país por investigaciones del periodismo, no solo de la posta, sino del periodismo en general. Creo que entonces servimos para él, eh, porque esa es nuestra función, es encontrar la forma de que las instituciones de un país desinstitucionalizado funcionen, poquito, pero funcionen. Y creo que en eso, al menos mi compromiso ha sido siempre hacer funcionar lo que se supone no va a funcionar nunca. Cuando nosotros publicamos lo de Carrera, mira, a mí la gente me decía, te apuesto a lo que quieras que Carrera no termina preso. Bueno, ya está condenado. Ah, sí, pero no va a prisión, va a ser preso en casa. No importa, está condenado. Ujú. Es un paso mejor de lo que estábamos ayer. Vamos poquito a poco cambiando el país. Sí, de acuerdo en parte digo, porque efectivamente las circunstancias están dadas así, pero en la práctica la realidad sigue siendo igual, no creo que mejoremos mucho, el país está muy mal, se le condena porque incluso había contratos en el sector eléctrico y ahora efectivamente estamos sufriendo y padeciendo apagones. Para finalizar entonces, en este plano de cierta impotencia que siento con respecto a la sociedad, ¿hasta dónde puede llegar entonces los chats de Villavicencio? ¿Se van a judicializar? ¿Crees que hay viabilidad para que se abra un camino Sí. con respecto a que nos demos un baño de verdad, como siempre he insistido, y en eso creo que coincidimos? Este país necesita un baño de verdad. ¿Y esto será posible solo con los chats o se puede esperar algo más? Porque a mí me han dicho, las fuentes es que cuando matan a Villavicencio había dos teléfonos, había una computadora, había unos papeles y había una persona que estaba al lado, cuyo nombre me reservo, que también manejaba mucha información y también, dicen estas fuentes, mucha plata de Villavicencio. No sé, veré tu programa cuando lo cuentes sobre lo que sigue es variable, porque el Ecuador, la justicia depende de la política. eh, y es uno de los males de todos nuestros políticos y todos nuestros gobiernos, esa impune y esa asquerosa forma de manejar los tribunales a su antojo, que es al final lo que tiene el Ecuador jodido en realidad, la falta de un sistema de justicia independiente. Va a depender. Si los adversarios de Salazar ganan la fiscalía y probablemente las elecciones, seguramente Salazar tendrá problemas. Si los adversarios de Salazar ganan el poder, entonces Salazar no tendrá problemas. Si hay un cambio de fiscal y este fiscal no es escogido por fuerzas cercanas a la fiscal general Salazar, la fiscal general va a ser investigada, si es lo natural. Y luego, si hay un tribunal independiente, se la condenará o se la absolverá según el caso. Si está el correísmo, su condena será segura, lo que también me parece igual de criticable que las condenas políticas para otras fuerzas. Quiero decir, a mí por eso yo no calzo en ningún lado, Orlando, y no soy grato para casi ninguna fuerza política. Porque lo fácil sería decir, claro, mañana Salazar va a tener que responder por esto y estará presa y no sé cuánto, pero en realidad yo no quiero ver presa a Diana Salazar. Yo quiero que tenga un juicio. O sea, que alguien investigue si hay un delito y si hay un delito, que tenga un Exactamente. juicio. Claro, claro. Y ya está. Ujú. Eh, a mí la señora fiscal, ni bien ni mal, ¿sabe? No, no es, yo no tengo una bronca con ella. Eh, Cuando nosotros hemos revelado lo que hemos revelado, no solamente Salazar debe ser investigada. Hay mucha otra gente que juega con dinero público, que compró jueces, que ocultó información al SRI, que sirvió políticamente para manipular procesos, que, en fin, que cometieron una serie de delitos que van desde el enriquecimiento ilícito y el testaferrismo hasta el peculado, el tráfico de influencias, pasando pues por... mira, lo que tú quieras, hay una Claro, colección con ciertos claro, delitos. claro. Lo que tú esperas como periodista es que venga un fiscal e investiga. Ahora, hasta donde yo entiendo, hay un papelito que dice que se ha abierto una investigación. Otra cosa es que esa investigación se ponga en marcha. Eso Claro. le corresponde a Toainga, que hoy tiene que estar eh, pasándola de forma muy incómoda, porque tiene que investigar a su jefa. Investigar al jefe no es una cosa que nadie quiere hacer, ¿sabes? Nadie. Claro. No le tiene que estar pasando bien Toainga. A ver, para finalizar, dos preguntas que pueden ser medio
personales y a veces llaman la atención. La primera es, ¿qué pregunta creías que te iba a hacer y que no te la hice? No, yo esa te va a quedar muy mal. Yo es que no me preparo para las entrevistas. Digo firmemente lo que creo y no me tomo el tiempo de pensar qué me pudieron haber preguntado. Sé que me podías preguntar de todo, porque eres un periodista experimentado y además has sido muchas veces crítico con nosotros y nada, yo he venido con toda la intención de responder todo lo que me quisieras preguntar. Ya. ¿Y cuál es la pregunta que tienes pendiente para mí que no me has hecho ni en entrevistas ni ahora? Hombre, yo que siempre tengo preguntas Ajá. por ahí guardadas. Pero, ¿tú volverías a ser funcionario público en un gobierno de Luisa? No me disgustaría. Me gustaría seguir haciendo periodismo lo que me resta de capacidades, de energías. Me encanta el oficio, me encanta este oficio, por supuesto. Ser funcionario público es una cosa bien compleja, muy compleja. La viví poco tiempo, por suerte la viví poco tiempo, pero sé que es muy difícil y además me parece que en estas circunstancias ojalá pudiésemos hacer conjuntamente contigo, con otra gente, un ejercicio colectivo de perfeccionamiento y de mejoramiento del periodismo en servicio, incluso para servir a los propios gobiernos para que tomen decisiones adecuadas, que es lo que no están haciendo. Me parece que ese es un tema que está latente ahí, es decir, hacer un buen periodismo hasta para que la clase política, los gobernantes, los opositores, la sociedad civil y algunas personas incluso de la academia tengan mejores herramientas para tomar decisiones. Así de simple. No, hombre, ¿qué te diré? No, yo en un medio público, no cumplo el día ¿Ya? no cumplo el día, no hay gobierno que me aguante a mí. Bueno, muchas Gracias, gracias, Orlando. gracias, Anderson. La verdad ha sido un gusto conversar contigo y por supuesto siempre la cordialidad, el respeto y la amabilidad para hacer este oficio de la mejor manera. Te mando un abrazo a ti, mi solidaridad y también que festejes tu cumpleaños este fin de semana con tu familia allá en tranquilidad y con luz, que acá no hay. Un abrazo, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo, con tu audiencia y nada, gracias por la generosidad de aguantarme por este largo tiempo. Gracias a Anderson Boscan, también gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación, en esta entrevista con Anderson Boscan. Por supuesto, hay algunos temas que se quedan, sí, siempre habrá temas por los cuales se puede seguir conversando, pero creo que es fundamental que tengamos presente y latente que una conversación con diferencias o coincidencias tiene que plantearse en esa dimensión. Ojalá esto sirva para pensar de otra manera también este oficio que creo que coincidimos con Anderson, nos gusta, nos encanta, asumimos como una gran responsabilidad y con una vocación de vida que creo que hace falta incluso para otras acciones, profesiones y tareas de la sociedad. Así que muchas gracias por acompañarnos. Estaremos de nuevo aquí en otro relato dominical, así, como siempre digo, pensando en voz alta. Cuídense mucho. Chao, chao. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez.